Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contento que han tomado la decisión de acompañarnos en un episodio más de este podcast que es católico con esa esencia franciscana, donde al encontrarnos con Francisco nos encontramos con Dios. Entonces, bueno, para hoy tenemos un episodio bastante bueno, muy especial. De hecho, ya estamos finalizando el año incluso. Este episodio es el penúltimo episodio del año. Y bueno, casi que puedo decir que gracias por acompañarnos por todo este año, ¿verdad? Pero aún así, por ser uno de los últimos temas del año, no le resta la importancia que tiene. Porque este tema ha venido por solicitud. Esto lo pidieron varios hermanos, de hecho, de la Orden Franciscana Seglar. Y el tema que vamos a hablar hoy es la obediencia, pero la verdadera obediencia. Porque la obediencia es un tema, ¿verdad? Que yo sé que muchos lo hemos escuchado y tenemos una idea, un concepto, ¿verdad? Especialmente cuando se trata dentro del contexto de la iglesia. Pero hoy vamos a hablar ya en sí qué es la obediencia, ¿verdad? Cómo se debe vivir, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el franciscanismo, ¿verdad? Sobre eso. Entonces, para eso, hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Fray Wilfredo de León que nos acompaña el día de hoy, es capuchino, y él nos va a compartir todo sobre este tema de la obediencia. Hola, Fray, ¿cómo estás? Bueno, paz y bien, un Paz y gusto bien. poder estar compartiendo en un episodio, ¿no? Junto con también con todos los que lo van escuchando, con este tema bastante especial, no solamente para todos los cristianos, todos los que de una u otra forma también obedecemos a la iglesia, sino también porque somos ciudadanos y también tenemos autoridades a las que nosotros también debemos prestarle atención. Y pues soy fraile capuchino, aquí del convento San Francisco de Asís de Cartago, y pues una alegría poder estar compartiendo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Y de hecho, bueno, ahora que mencionaste eso, más bien muchísimas gracias por abrir el espacio aquí en el convento para poder grabar este episodio. Que de hecho no es la primera vez que nos ha prestado el campo, ¿verdad? Pero muy agradecido, de hecho. Sí, ¿cómo se llama? Tal vez para comenzar un poquito, bueno, ya te presentaste un poco, pero sos de Panamá, ¿verdad? Soy panameño, así es. Ujú. ¿De Ciudad Panamá o...? ¿No? La provincia de donde son mis papás, donde Ajá. nací, se llama Panamá Oeste, del distrito de Arreján. Es antes de cruzar el puente y llegar a la ciudad. Mira. Relativamente cerca. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí lo he escuchado mencionar. O sea, yo he ido a Panamá. Ahí esa parte no, No, pues sí es más conozco ese conocida, puente. de la provincia es más conocida La Chorrera, Ajá. después sigue Arreján, están ahí cerquitita. Mira. Sí. Sí, sí, qué bueno. ¿Y cuánto tenés ya de estar como fraile, como capuchino? Pues por gracia de Dios, profesé en julio del 2023. Ya llevo Bueno. 2 años y medio por aquí bueno, ya casi y medio por Ujú, aquí por Cartago, ya ujú, que esta es la casa ya de formación ujú, de filosofía y teología después de haber realizado los primeros votos. Entonces aquí ujú. nos mantenemos para este tiempo también de los estudios académicos y para seguir también pues reforzando y consolidando también el carisma capuchino, al que le Excelente. hemos dicho libremente que Ujú. sí. Eso, qué bueno. Fray, no, más bien, gracias ahí por compartir eso, ¿verdad? Ahora sí, Fray, entrando en materia sobre la obediencia como tal, yo sé que más de uno tal vez se está haciendo, ¿verdad?, la pregunta sobre la obediencia. Bueno, ¿cómo podemos definir la obediencia desde la perspectiva cristiana, católica? Ujú. Bueno, desde la perspectiva cristiana católica, pues nosotros podemos recurrir precisamente a estos documentos eclesiales, magisteriales, ¿no? Ujú, Y ahí en resumidas, pues nos presentan que la obediencia se entiende como esta reverencia y también fidelidad a la enseñanza propiamente de la iglesia, que por institución divina tiene la tarea de custodiar y declarar la fe. Y algo muy importante que también presentan es que esta obediencia no implica una sumisión ciega, sino una escucha atenta
y una respuesta consciente a la doctrina revelada. Y toda esta exigencia también se va a fundamentar en la autoridad de los maestros de la iglesia para interpretar también la palabra de Dios. Ujú, Eso es muy importante, esta escucha atenta y una respuesta también consciente a la doctrina revelada. ujú. Sí, sí, ahora dijiste, hay varias cosas que de hecho me hace pensar un poco como, porque yo sé que la petición para hacer este episodio se viene más que todo porque normalmente hay un concepto muy negativo hacia la idea de la obediencia, porque incluso algunas personas pueden decir de una obediencia hasta ciega, ¿verdad? O incluso para algunas personas pueden decir que es que me están mandando a hacer tal cosa, es un abuso de poder, ¿verdad? Una cuestión como esos pasan. Incluso, bueno, yo te menciono, en la época de la Jufra, cuando yo estaba en la Jufra, la Juventud Franciscana, bueno, uno obviamente es más joven y tal vez no tan sabio, ¿verdad? Como es tal vez a los años más, cuando se hace más adulto, pero uno incluso escuchaba términos de alguien decir, usted hace tal cosa por santa obediencia, punto. Y uno, pero eso no me parece bien. O sea, Así es. entonces, yo sé que la audiencia a veces es eso, pero ¿cómo se llama? ¿Por qué usted cree que se percibe así a veces la obediencia? Bueno, la obediencia de un tiempo hacia acá se ha percibido y aquí, bueno, tomo a Julio Micó, un hermano franciscano capuchino también, que escribió acerca precisamente de la obediencia y él colocaba o mencionaba, ¿no? Que muchas veces es vista como una actitud generadora de servilismo y prolongadora de un infantilismo inmaduro. Y eso tiene que ver mucho también en la sociedad en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Es una sociedad en donde el hombre, donde cada uno también busca esta parte de la autonomía, desarrollarse por sí mismo, el trabajar para la propia autorrealización, ir consiguiendo sus propias cosas sin depender de nadie. Entonces, precisamente esta búsqueda de autonomía hace ver también a la obediencia como algo precisamente negativo, como algo Ujú, que me limita, como algo que obstruye los planes que yo pueda tener, como alguien que está imponiéndome alguna orden, algún mandato o que realiza alguna cosa que pues quizás puede ser muy positivo, pero internamente por precisamente tener este pensamiento de que la obediencia de por sí es negativa, ujú, entonces todo lo que me digan yo lo voy a tomar de esa forma. ujú, Entonces la sociedad en la que nos encontramos va dictando ciertas pautas que van dejando a la obediencia, más que una virtud, porque la obediencia también es bueno mencionarlo, es una virtud en conjunto con muchos otros, por ejemplo, la castidad, el tema también de la pobreza, los votos, ¿no? Y ujú, así muchos otros aspectos que se van dejando como un lado y decimos, no, eso me limita en mi realización como persona. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuál es mi punto de vista o qué yo considero que es la realización humana, ¿no? ujú, Y ahí es donde entra precisamente quizás esta parte en la que nosotros debemos nuevamente repensar qué es lo que nosotros consideramos como obediencia ujú, y verlo desde el punto de vista social, no solamente personal o individual, porque al final la obediencia, y lo vamos a estar tratando, es algo que no me beneficia solamente a mí como alguien que se encuentra en esta sociedad, en este momento, sino que es un bien común. Y eso es ujú, importante también tenerlo presente. ujú. Sí, porque yo me puedo imaginar que sí existe esa cuestión de que la gente siente que al estar obedeciendo sí les limita la libertad de hacer las cosas y somos todos libres, ¿verdad? Y que Dios nos hizo libres, ¿verdad? Libre albedrío, todo. O sea, todo eso es una realidad, pero también está el ser obediente, porque obviamente es para un bien, ¿verdad? Al final Así del es. día. O sea, lo que se está buscando es un bien. Y usted acaba de decirlo, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Porque Dios nos lo manda, pero también nuestra sociedad también es así, ¿verdad? Mucha gente incluso hablando ya a nivel de social, dice que, digamos, el gobierno dice X cosa y dice, es que nos están quitando las libertades y no sé qué, pero es que están pidiendo obedecer una norma
por algo, ¿verdad? Es para el bien. Eh, Hay un ejemplo ahí que quise mencionar, pero tal vez no quiero como ponerme muy político, ¿verdad? En el tema. Pero, por ejemplo, el tema de la pandemia, por ejemplo, donde no se nos pedía, ver, manténganse en casa, no salgan, ¿verdad? Había que evitar que se Se expandiera propagara. más la pandemia, ¿verdad? El COVID. Y había más de uno, pero ¿por qué? Es que de mi libertad, yo tengo libertad para ir aquí, que ya que la Constitución dice esto, que lo otro, ¿verdad? Y es cierto, pero es que había un propósito mayor Así detrás de eso, es, ¿verdad? así es. Ahora con eso, porque también como todo, ¿verdad? Yo para poder obedecer algo que me piden alguien, de nuevo volviendo a lo mismo, no es como es caer a ciegas ni nada, pero también tiene que entrar una práctica de discernimiento, ¿verdad? De eso. Así es. Sí. Ahí puedo mencionar algo muy bonito y entramos también como con este toque franciscano. Y Ujú. era precisamente en este camino de Francisco, ¿no? Francisco siempre tomó el Evangelio como su forma de vida precisamente y es lo que nosotros también nos invita. Y al momento en que comienza a desarrollarse este camino de conversión de Francisco, que él comienza a obedecer al Papa, él también pide pues que haya alguien que le acompañe, alguien cercano, y aquí está el cardenal Ugolino. Ah, sí. Y en este caminar, en la obediencia, porque en eso Francisco, pues sí podemos decir que lo tuvo siempre bien presente, y lo menciona también en la regla, él viene y constata esta parte de la obediencia en el sentido de que cuando él venía y tocaba algún tema con el cardenal Ugolino, para tomar una decisión importante de Ujú. su vida o también en relación con los hermanos, la obediencia no fue sumisa, sino que al contrario, ellos dialogaban, cada uno desde su respectiva posición, pues el cardenal, pues Francisco como un hermano, que en ese momento pues él desenvolviéndose como hermano menor, ellos dialogaban y después en ese camino de discernimiento tomaban una decisión consensuada para entonces llegar a la conclusión final. Ujú. No era algo que quizás el Papa venía y le decía, haz esto, Mm. sino que era dialogado. Y yo creo que esa Ujú. también es la invitación, ¿no?, que nosotros tenemos también hoy en día, en que para tomar decisiones y cuando también se nos da este tema de obediencia, pues entra esta dinámica también del diálogo. ¿No? Es muy importante también tener esta comunicación con el otro. Y esta obediencia dialogada no es buscando mi interés. Ujú. Ahí también hay que tenerlo presente. No es buscando solamente aquello que me conviene a mí, sino que también hay que tener presente que la decisión que yo vaya a tomar es una decisión que siempre va a girar o va a tener una influencia en el entorno en el que yo me encuentro. Va a Ujú. repercutir o va a tener resultados positivos también para los demás. Si solamente lo miro o tomo la decisión o dialogo solamente desde mis intereses, entonces de una u otra forma estoy siendo egoísta. Ujú. Y ahí entonces caemos en el otro extremo. Ya, sí, qué importante. Entonces, mencionabas ahora que estamos tocando un poco lo franciscano, mencionabas que había algo en los escritos, ¿verdad? Así es. Sí. Así es. Dentro de los escritos, bueno, Francisco casi que en todos sus escritos de una u otra forma presenta el tema de la obediencia, Ajá. pero de una forma muy explícita, pues coloca en la tercera admonición el tema de la verdadera obediencia. Se lo voy a leer textual. Menciona, dice el Señor en el Evangelio, el que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, y el que quiera salvar su vida la perderá. Abandona todo lo que posee y pierde su alma y su cuerpo, el que se entrega a sí mismo totalmente a la obediencia en manos de su prelado. Y todo cuanto hace o dice sabiendo que no va contra la voluntad de éste, y mientras sea bueno lo que hace, es obediencia verdadera. Si alguna vez el súbdito ve que algo es mejor y de más provecho para su alma que lo que le manda el prelado, sacrifique voluntariamente lo suyo a Dios y esfuércese en poner por obra lo que le manda el prelado.
pues esta es la obediencia caritativa, porque da lo que debe a Dios y al prójimo. Pero si el prelado manda al súbdito algo que va contra su alma, aunque no le obedezca, no por eso lo abandona. Y si por ello hubiera de soportar la persecución de algunos, ámelos más por Dios, porque quien prefiere soportar la persecución a desear separarse de sus hermanos, se mantiene verdaderamente en la obediencia perfecta, ya que entrega su vida por sus hermanos. Pues hay muchos religiosos que, so pretexto de que ven cosas mejores que las que mandan sus prelados, miran atrás y tornan al vómito de la propia voluntad. Estos son homicidas y por sus malos ejemplos hacen perderse a muchas almas. Esto lo dice Francisco en la admonición número 3. Nos presenta 3 tipos de obediencia. La obediencia verdadera, la caritativa y la perfecta. Y hay esta parte me resulta especial que tiene precisamente que ver con este aspecto, ¿no? de la sumisión. Si el prelado manda al súbdito algo que va contra su alma, aunque no le obedezca, no por eso lo abandone. Y aquí entra precisamente el tema del discernimiento, porque uno también tiene conciencia, ¿no? De lo que uno también va desarrollando y lo que uno también va haciendo. Y eso también entra en la vida de la iglesia y también en la vida comunitaria, en la sociedad. Si uno percibe que les están dando indicaciones para hacer algo que contra mi ética, contra la moral, contra mi conciencia, contra mi alma, yo considero que es malo, no porque me estén obligando a hacerlo, lo voy a hacer. O sea, ahí entra el tema también del discernimiento que uno tiene también como persona. Uno también es consciente, una conciencia que también ha sido dada por Dios. Ahí entra que no todo lo que me manden a hacer o todas las obediencias que me lleguen, pues tengo que hacerlas porque sí. Ahí entra también un tema de también dialogar, comunicar y decir, pues desde mi punto de vista, desde mi conciencia, yo considero que esto no se puede realizar por esto, esto y esto. Siempre y cuando atente precisamente a la conciencia y al alma. Puede que quizás no directamente a mi persona, puede que afecte a otros. Entonces ahí entra también ese detalle muy importante, que el mismo Francisco en 1200, ya hace 800 años, pues ya él también, pues ya venía también discerniendo y colocando dentro de sus escritos y cartas. Entonces es una cuestión consciente, pero también de diálogo, como ahora está Así dice. es. Es también llegar a decir, mira, no me parece esto, aunque usted está pidiéndolo, no me parece. No es simplemente me dijeron y me quedo callado. Así es. Tampoco es así. Ahí entra el tema, ahí mencionaba las persecuciones, ¿no? Porque, imagínense, me viene también el ejemplo, ¿no? De aquellos tantos mártires que murieron precisamente por dar la vida por los demás, como el mismo Jesús nos entregó también por nosotros, precisamente porque quizás consideraban que muchos acontecimientos o muchas cosas que se realizaban en su entorno, consideraban que no era provechoso para ellos mismos o para los que les rodeaban. Y ellos preferían morir mártires, dando la vida por ellos y sacrificándose, que hacer aquello que ellos consideraban que estaba mal. Entonces, aquí nosotros también podemos mencionar muchos ejemplos, ¿no? El mismo Óscar Arnulfo Romero, aquí una realidad cercana, y nosotros podemos buscar la historia y por qué él tomó esas decisiones. Y al final, por qué, pues también muere asesinado. Entonces, yo siento que también es tener como esa conciencia y no caer en que, porque me lo dijo alguien que tiene esta autoridad, lo tengo que hacer. Y muchas veces esto también pasa en los trabajos, ¿no? Y aquí podemos traer ejemplos muy concretos que quizás algunos puedan sentirse allí, ¿no? Que quizás el jefe venga y los mande a hacer un trabajo X y tienen que faltar quizás a la ética. Sí. Y lo hacen porque me botan del trabajo, después cómo hago para pagar mis deudas, cómo hago con esto. Y muchos lo hacen precisamente pensando en esta parte de cómo voy a seguir pues desarrollándome en mi vida si no tengo ese empleo. Prefiero faltar a mi ética, a mi conciencia, a perder mi trabajo.
y puede estar afectando a otros compañeros, pero no importa. Al final me salvo yo, que se hundan los demás. Entonces yo siento que también hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Sí. De hecho, es un poco exagerado lo que voy a decir, pero creo que vale mucho lo que estamos hablando. Eh, Ahorita salió una película, que de hecho estoy emocionado y quiero ir a verlo. La película es del juicio de Nuremberg, Ujú. que este es el juicio que se da después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, de los altos militares, no sé, los más importantes del ejército del nazi, son llevados a juicio, pero también soldados, los subalternos. Y obviamente los de menor rango decían, pero es que a mí me dijeron hacerlo, yo no soy culpable, ¿verdad? Es que a mí me dijeron que debiera Sí. hacer eso, pero dijeron, no, sos igualmente culpable. Y de hecho todo el mundo recibió, o sea, ahí prácticamente nadie se escapó de ese juicio, creo que nadie se escapó, creo que todo el mundo fue condenado al final, ¿cómo se llama? A la pena que se les dio, Ujú. el que fuera. Entonces, el punto es que pudieron haberlo discernido, pudo Ujú. haber discernido el Ujú. asunto, ¿verdad? Pudieron haber eh, dicho, no, esto no está bien, no está Sí. correcto. Aún así, porque es un superior y también, bueno, lo que conozco el caso, que lo había estudiado una vez en la universidad, lo que conozco el caso es que algunos de ellos, sí, esos altos miembros del ejército les amenazaban, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Entonces los amenazaban a ellos, a sus familiares, entonces al final dijeron, no, voy a hacerlo, ¿verdad? Más Ujú. que viene de mi superior. Y a veces no es así, ¿verdad? Uno Así tiene que es. tratar de buscar la forma. Si uno conscientemente ve que esto no está bien, eso obviamente afecta, sea mi integridad o la integridad de otras personas, o voy a romper la ley, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no, ahí no cabe el hecho de que, es que me dijo mi jefe que tengo que hacerlo, entonces tengo que hacerlo, Ujú. ¿verdad? Incluso otra exageración, algunos padres de familia dicen, ¿verdad? Que cuando regañan a sus chiquillos, ¿verdad? De que, es que fulano hizo tal cosa. Ajá, y si se tira un puente, usted se tira el puente Sí, también, ¿verdad? así mismo. O sea, Así es, es el que clásico ejemplo. es el clásico ejemplo, ¿verdad? Entonces, Sí, no se trata de eso, ¿verdad? sí, sí. Ahí me recordaste, ahorita que estamos viendo temas filosóficos en la universidad, Hannah Arendt habla precisamente de ese aspecto y trata mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque de una u otra forma, pues ella también, pues tiene como estas anécdotas Ujú, de algunos precisamente soldados y en testimonios y demás, ellos comentaban, ¿no? Que al final fue como una línea de secuencia de esto, ¿no? Bueno, es que en mi entorno los demás lo hacían, venía de parte de un superior, mi mente quedó como bloqueada y yo simplemente obedecía. Entonces es muy curioso porque también, o sea, podemos, quizás no a ese extremo, pero sí podemos caer en eso, ¿no? Porque los demás lo van haciendo. Yo creo que también entra el tema de las modas, el tema también de la misma sociedad consumista, ujú, que ujú, porque nosotros vamos viendo que los demás lo van haciendo, pues ahí vamos nosotros también detrás. Entonces ujú. podemos caer también en esta jugada, ¿no? De no nadar contra corriente, sino meterme y que me lleve. Que me lleve la Sí, que me corriente. lleve la corriente. Uy, sí, 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 sí. Qué importante es eso. Porque ahora volviendo al tema de los chiquillos, hay muchos que porque la moda es, por ejemplo, hacer no el fumado, pero el vape, Sí, ¿verdad? Es una cuestión de moda, pero sí. también es como obedecer a los amigos que le dicen, mae, prueba esto, ¿verdad? Fumate, y se dejan llevar. O sea, en Ujú. una forma muy floja, pero se dejan llevar y más bien eso ya se sabe, ¿verdad? Que los químicos que tiene no son nada favorables, ¿verdad? Sí. En ninguna forma. Entonces, es cierto, o sea, hay muchas modas que más bien se termina obedeciendo a esas modas y termina más bien siendo un prejuicio otra vez a uno mismo, Ujú. ¿verdad? Así es. No, y entre este detalle, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes y con los niños, de las influencias, porque si al final
no hacen lo que los demás le dicen, entra el tema de lo que ahora llamamos bullying. Ay, Sí. entonces resulta pesado. Yo prefiero hacer lo que me dicen mis amigos, obedecerles, aunque yo sé que está mal, pero prefiero hacer eso a que me estén molestando durante toda la vida, El resto o de la vida, durante sí. todo el colegio, Ujú. o en el grupo, o donde yo esté participando con ellos, Claro. o ahí en el ambiente, porque muchas veces también es el entorno donde ellos mismos viven. Entonces resulta también complejo. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Qué complicado, ¿verdad? Y eso entre amigos inmediatos, ¿verdad? Los que Ujú. uno tiene Sí, los cerca, más cercanos. porque también está la influencia de las redes sociales como tal. También aquellos que tal vez no son amigos míos, pero es un influencer Sí. precisamente, y casi como que hace como que para que sean populares, que sean cool, como sea, obedezca a estos 5 pasos que tengo para que sean más populares, qué sé yo, ¿verdad? Y sí, claro, y se Sí. dejan llevar por eso, ¿verdad? Le hacen caso a alguien que al rato no sabe absolutamente nada de salud ni cosas realmente importantes para la vida de la persona. Así es. Ay, sí, qué Ahí es complicado. bonito traer el ejemplo y que ahorita en China, ¿no? Precisamente en este aspecto, ya para ser TikTokers o ser influencers, ahora necesitas tener, o sea, si vas a estar presentando, por ejemplo, recetas de cocina, o Ujú. sea, tú no puedes hacerlo si no presentas tu certificación de que eres chef o que has estudiado Ah, artes sí. culinarias. Ujú. O si vas a Escuchado. hablar de música o si vas a hablar de algo en específico, tienes que presentar las pruebas de que tú eres profesional en lo que estás compartiendo en las redes sociales. Ujú. Y en parte es muy positivo, ¿no? Porque precisamente se está evitando caer en esta parte de influenciar a otros en cosas que realmente pueden que no sean ciertas o Ujú. que no tengan una certificación a nivel profesional y Ujú. puedan estar afectando a muchas personas alrededor del mundo. Claro, sí. Qué importante es eso, sí. Ahora bien, uno podría decir, es que está quitando la libertad de poder expresar este tipo de cosas, ¿verdad? Pero, volviendo al punto, obedecer a esas Ujú. normas, a esas leyes, es porque tiene un fin más importante. El Es bien en la común. búsqueda del buen común entre Así es. todos. Así Entonces, es. ujú, ujú, sí, wow. Qué bueno. Ahora, usted menciona ahora en los escritos, pero veamos en la admonición 3, son 3 aspectos, Así ¿verdad? es. Entonces, estábamos viendo, ¿cuál era el primero? La obediencia El primero verdadera. era la obediencia verdadera. Ujú, Así es. ujú, Que en la obediencia verdadera es este aspecto en donde pues nosotros vamos a obedecer a lo que nos pida el prelado ujú, de una forma pues positiva, ¿no? Nosotros viendo precisamente en este tema del discernimiento y demás, y sabemos que es bueno, lo ujú, vamos a hacer. ujú, Ujú. ujú. Sí, Entra el otro tema que es la caritativa, ajá. que es, y yo siento que es uno de los más difíciles muchas veces, porque entra el aspecto, ¿no? De que a veces uno considera que uno tiene como estas ideas, un accionar que a veces uno puede caer hasta en la tentación de decir que es mucho mejor que el que propone la autoridad. Ahí menciona Francisco, ¿no? El prelado, el ministro y demás. Y nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos y no lo que nos mandan a hacer. Ujú, Entonces es curioso cuando nos mm, dicen, ¿no? Esta parte de que si nosotros lo dejamos y hacemos lo que nos han pedido ellos, pues caemos entonces en esta obediencia caritativa, que también es positiva, porque al final estamos ofreciendo también a Dios todo nuestro ser, todo nuestro sentido, la voluntad propia por precisamente seguir la voluntad de Dios, que en este caso también viene por la obediencia que nos viene desde las autoridades que nosotros tenemos. ujú, Y es algo positivo, no es algo negativo. Aunque ujú, nosotros podamos tener una mejor idea, aunque pensemos, porque muchas veces que nosotros lo pensamos, que ujú, tenemos una mejor idea que la que nos han dicho, pues a veces es bueno también dejarla a un lado, obedecer lo que nos han dicho y pues también tener como ese carácter de minoridad o de humildad, ujú, porque lo que nos están proponiendo es positivo. ujú. Ya si es algo negativo,
pues ahí entra ya la otra parte, ¿no? Que ya va en esta parte de la perfecta obediencia. Ujú. Entonces también donde nosotros ya conscientemente también pues decimos no. Y curioso, ¿no? Que ni al que dice que no, ni al que se le ha desobedecido en ese aspecto, pues no se alejen tampoco de los hermanos. Ujú. Porque al final ahí es donde también, precisamente en la fraternidad, se va encontrando este aspecto también trinitario. Aquí también podemos ver la figura de la Santísima Trinidad, porque en la Trinidad hay una unidad y en esa unidad también hay una obediencia en el amor. Y lo Ujú. podemos ver precisamente en la figura de nuestro Señor Jesucristo, que Ah, Él bueno, fue es siempre cierto. obediente al Padre Ujú. y fue obediente por amor. Y en ese amor vino, se encarnó, se hizo hombre y fue en esa obediencia como hombre que nosotros también de una u otra forma, y es bonito, ¿no? Aquí ligando las ideas, también nos vuelve a, ¿cuál sería la palabra? No restituir, vuelve a recuperar, por decir de alguna manera, esta virtud de la obediencia, que en algún momento se perdió en la figura de Adán, que fue Mm, desobediente al momento en que Dios le dice, bueno, cierto. aparece la imagen del árbol y del fruto prohibido. Ujú. Y aquí el pecado, pues más que comer el fruto como tal, es precisamente la desobediencia. Ujú. Desobedece a la voluntad de Dios. Pero llega Jesús y Jesús viene y obediente al Padre hasta el final, se encarna, se hace hombre por nosotros y muere obediente en la cruz. Ujú. En el Monte de los Olivos nosotros leemos, ¿no? Esta parte donde, si quieres aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es esa Qué fuerte. entrega, Ujú. esa obediencia, y lo coloco con palabras quizás más profundas y siento yo más trascendentes, este tema de la confianza y del amor. O sea, la obediencia se transforma en un amor a Dios Padre, pero también un amor a todos los que le rodean, porque fue un amor para toda la humanidad. Y aquí podemos ver que Jesús es el ejemplo más grande precisamente de esta obediencia y de dejar a un lado pues toda esta parte de su voluntad. No sé, su voluntad se volvió una con la del Padre. Ujú. No fue como que yo quiero hacer esto, el Padre piensa esto y no, yo no quiero morir. Ujú. No, se vuelve una sola. Entonces ahí está el ejemplo más grande y es precisamente el ejemplo que Francisco va a seguir por medio del Evangelio y no se quiere separar de él. Ujú. Y es también a lo que él mismo nos llama, ¿no? A Ujú. que nosotros también, por medio de las mediaciones o los que nosotros tenemos como mediadores, pues también encontremos esa voluntad de Dios. Ujú. Sí. Sí, no, definitivamente es el mejor ejemplo que puedo haber mencionado. Sí, y Francisco de Asís, de cierto, Francisco de Asís vivía el Evangelio, de para él la obediencia también tenía esta dimensión, ¿verdad? De la parte caritativa también, que a pesar que puede ser que haya algo que implica un sufrimiento, pero igual el fin que hay detrás es mucho mejor. Igual siempre se requiere un discernimiento en Así todo es. eso, ¿verdad? Al Sí, final del día, porque uno podría tal vez decir, y aquí es como jugando un poco del abogado del diablo, pero uno podría decir, pero eso no es la integridad de uno, ¿verdad? Uno se está lastimando uno, ¿verdad? Por obedecer a algo que más bien, sí, lo termina afectándolo. Pero es parte del mismo discernimiento, es discernir, saber que lo que se está pidiendo si tiene una, ¿cómo se llama? Un fin aún mayor, mm, ¿verdad? Sí. sí. Ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, este detalle de la obediencia de Francisco, incluso para la aprobación de la regla, Ajá. porque él bien pudo vivir y él dice, o sea, yo voy a vivir el Evangelio. Ujú. Al final lo Así. hace, Ujú. pero él precisamente por, por considerar, y aquí entra también este aspecto trascendente, ¿no? Mira a la iglesia no como algo meramente abstracto, sino que lo mira como algo que realmente
le va a ayudar a continuar en ese proyecto que el mismo Dios le ha puesto pues en su corazón, en su vida. Y él mira a la iglesia como precisamente el cuerpo de Cristo que está formado, pues ahí están los obispos, están los cardenales, están los hermanos y está también el pueblo de Dios. Por eso también entra el tema de que Francisco se hace hermano de todos, se hace obediente a la iglesia y en esa obediencia a la iglesia también muestra todo lo que el Señor le va dando en esa obediencia, el amor a los demás. Y en ese amor a los demás, porque muchos lo catalogaron como también como un buen guía o acompañante espiritual, le pedían consejos y demás, él siempre también miraba a esa autoridad que le pudieran conferir como un tema de servicio. No lo miraba como, estoy sobre ti o me voy a imponer sobre ti. Siempre lo miraba como este tema. Yo soy un hermano menor y esto que se me ha otorgado no lo voy a ocupar para aplastar al otro, para humillar al otro, sino que voy a utilizarlo como una herramienta para servirte y que me ayude a mí a ser menor. Entonces también es bonito también como el giro que Francisco también le da al tema de la obediencia. Porque así como él fue obediente, muchos también fueron obedientes a él, los hermanos que le rodearon. Pero él miraba siempre a la autoridad como un tema no de autoritarismo, sino como un tema de servicio. Y yo siento que también es un punto que nosotros también tenemos que tener presente, porque de una u otra manera, pues nosotros estamos también en esas dos vías, en la vía en que nosotros obedecemos y en la vía en la que muchas veces a nosotros también nos pueden obedecer. Entonces, si nosotros llegamos a ese tema de tener una autoridad sobre alguien, saber que esa autoridad no debe ser solamente en un beneficio personal y humillando al otro o imponiéndome al otro o ejercer la fuerza sobre el otro, sino que siempre debe buscar, bueno, volvemos a mencionar el bien común, el bien del otro, entre el tema de que va a ser un bien para mí en el tema de que yo voy a servir al otro desde esa autoridad y el otro de una u otra forma también se va a ver beneficiado, porque lo que yo voy a pedir en obediencia no va a ser algo que va a hacerle mal al hermano o a la persona a la que se le estoy pidiendo. Entonces es también importante saber que muchas veces nosotros nos mantenemos en esas dos dimensiones, como alguien que obedece y también como alguien al que obedece. Sí, qué importante. Ahora, también otra cuestión que dice ahí la admonición, porque son 3 puntos. El último es la obediencia perfecta. Perfecto. ¿Cómo es eso? Suena muy parecido a la obediencia verdadera, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es exactamente lo mismo, no. Y precisamente aquí en esta parte, mencionando nuevamente, ¿no? Aquí dice, si el prelado manda al súbdito algo que va contra su alma, aunque no lo obedezca, no por eso lo abandone. Y si por ello hubiera de soportar las persecuciones de alguno, ámelo más por Dios. Porque quien prefiere soportar la persecución a desear separarse de sus hermanos, se mantiene verdaderamente en la obediencia perfecta, ya que entrega su vida por sus hermanos. Y era precisamente este aspecto donde colocábamos también el ejemplo de Monseñor Oscar, que de una otra forma también pues pudo vivir este tema de la persecución, ¿no? Incluso habían algunos obispos que quizás no pudieran o que no compartían el parecer o las decisiones que él en ese momento estaba tomando, ¿no? Pero que él estaba tomando precisamente por ese discernimiento en que él decía que esas decisiones que estaban tomando las autoridades de ese momento, pues no eran las mejores. Y él siempre iba a buscar el bien también del pueblo. Entonces, qué bonito esa entrega de servirle a Dios, pero también servirle al pueblo, ¿no? Al pueblo al que él también servía. Él era la autoridad en ese momento, él era el obispo, la cabeza de la iglesia en esa zona. Y él bien pudo haber dicho, bueno, yo quiero ahorita estar en paz, a mí no me perjudiquen, ahí lo que tengan que hacer con el pueblo, pero a mí no me metan en esos asuntos. Al contrario, él vino, se involucró y también pues fue consciente de esa realidad y al final pues precisamente muere mártir. Entonces entra ese aspecto, ¿no?
del discernimiento de las realidades que nosotros también vamos experimentando. No es como decirle sí a todo. Sí a todo lo que me pidan, sí a todo lo que me digan, sí a todo lo que me piden. Porque al final pues tampoco es así. Ahí entra el detalle del discernimiento. Y muchas veces esto puede resultar muy, muy fuerte, muy difícil, porque uno dice, pero es que yo quiero hacer lo que yo pienso, perdón, lo que yo siento que es lo mejor, pero no llega un hermano, sino que llegan varios y van comentando, no, nosotros pensamos que esto es lo mejor, aquí, allá, allá. Entonces cuando uno ve que son varios los hermanos, qué difícil a veces también como soltar, y entra también este detalle, ¿no? De la humildad. A veces entra la soberbia, el egoísmo, esta parte de querer también como ponerme por encima de los otros y que mi idea siempre es la mejor y la mejor y la mejor. Y no miro que, o sea, ahí precisamente entra el tema de las mediaciones. Si yo vivo en una fraternidad, libremente he decidido vivir en esa fraternidad, yo he dicho sí en mi consagración, entonces asimismo le estoy diciendo sí a la voluntad de Dios dentro de esa fraternidad. Dios se está manifestando también por medio de los hermanos. Ellos son una mediación de Dios en mi vida. No todo lo que los hermanos muchas veces dicen, pues realmente pues puede o sea, también entra este detalle, ¿no? El discernimiento y ver qué es lo que el hermano me está diciendo, pero ya cuando yo veo que son 2, 3, 4, 5 hermanos los que me dicen lo mismo, o que tienen una idea que puede ser diferente a la mía, ahí me tengo que poner a pensar, pues puede que yo sea el que esté mal o que quiera imponer una idea que realmente no sea la mejor. Entonces mejor me desprendo de eso y ahí precisamente se va cultivando otras virtudes aparte de la obediencia. Entonces también es como precisamente estar abiertos, atentos a la escucha, que ya nos mencionaba el magisterio, y así nosotros poder estar haciendo pues la voluntad de Dios, que a veces no la podemos ver así como de una vez o directamente, o que uno muchas veces quiere ver como todo lo que Dios pone ahí como al frente ahí de una vez, pero a veces no, a veces se va manifestando poco a poco. Entonces también es importante ese aspecto. Sí. Ahora estaba pensando en un par de cosas, de hecho, ahora con las cosas que decías. Me vino a la mente em, bueno, digamos, a nivel de liderazgos, ¿verdad? Ahora está Lincoln, que de hecho él tenía, o se le llamaba ¿qué sería la traducción? Un equipo de rivales, era. Su gabinete era El así, gabinete. porque él no escogió gente que simplemente le dice que sí a todo. Escogió gente que era de otro partido político. Ahora, no creo que eso se ponga para el político, porque Que viene la se ha elección. hecho muy político esto. pero, Ajá. pero el ejemplo es muy válido. De hecho, yo creo que nos puede enseñar a muchos sobre esta forma de liderazgo de él. Él prefirió escoger personas que no le pasaran diciendo que sí a todo lo que él decía. Él quería gente que incluso le hiciera oposición, incluso si él decía X cosa, no era que yo digo y que se haga mi voluntad. No, yo necesito que alguien llegue y me diga, no me parece esa idea por X, Y, Z. Entonces lo deja, o sea, es esa escucha, ¿verdad? Y lo deja a él incluso pensando, entonces, ¿será que esto no sea lo mejor Y es bueno para porque las entra la demás parte que personas? es argumentado, o sea, no es simplemente no estoy de acuerdo y punto, Ujú. sino que es un no con Con argumentos. argumento, el diálogo, que El ahora se diálogo, hablaba, exacto. sí. Entonces entraban en ese diálogo. Entonces él ya veía, sí, tal vez eso no es lo mejor. Todavía un aspecto de humildad, que creo que a muchos líderes nos termina faltando eso, ¿verdad? Y lo digo así porque también pasa en la OFS, pasa en grupos de parroquia, no sé en caso de ustedes, pero, o sea, una persona que está en una posición de liderazgo, a veces desearía que le digan que sí a todas sus ideas, ¿verdad? Yo tengo la mejor idea y ya, ¿verdad? Y a veces no es eso. A veces uno sí necesita a alguien que sea esa voz de razón, o por qué no pensar que Dios está más bien
hablando a través de ese otro hermano que le diga, mira, esto no me parece que sea lo mejor. Ujú. O sea, pensarlo bien, tal vez es mejor esto otro, ¿verdad? Entonces, para que lo haga uno, incluso reflexionar, ¿verdad? Y decir, sí, entonces tal vez esto no es lo que debiera hacer. Es como, es esa cuestión de tener la humildad suficiente también de saber de que si me he equivocado en una idea, me he equivocado. Sí, Y debo entonces escuchar las demás voces, porque puede ser que la mayoría tengan razón. Tal vez ujú, lo que yo quiero pedirles que hagan, tal vez no sea lo mejor. así es. ¿Sí? Y también, bueno, volviendo al otro punto, al revés también pasa. No decirle sí a todo, ¿verdad? Como ahora lo mencionaste. Porque eso también es otra cuestión que yo creo que nos pasa a muchos, a todos, especialmente nosotros que estamos en la iglesia, pasa. Que a veces se nos pide hacer tal cosa en la parroquia, en la OFS, en la JUFRA, qué sé yo acepto ese servicio, ese cargo, lo que fuera. Y después, por otro lado, me piden otra cosa, me piden otra. Y estoy diciendo que sí Sí, a a todo. todo. Y al final me recargo de tanta cosa que al final, de el que mucho aprieta, ¿verdad? Poco, Poco abarca. poco abarca. Gracias, fue Perdón, que me el que encoloché. mucho abarca, poco Mucho. aprieta. Es al revés. Yo tengo fama en realidad de esos dichos, ¿verdad? Qué pena. Pero sí, se pueden reír. Les doy permiso. Es al revés. Sí, cierto. O yo, bueno, no sé si yo soy el que estoy al revés. Bueno, ustedes Bueno, entendieron, ahí, ¿verdad? sí, ahí está. En fin, Depende del punto de vista. depende del punto de vista, sí. Pero al final del día pasa que uno comienza a decirle que sí a todo. Y al final uno es el que se termina llenando de estrés, uno afecta la salud de uno y también afecta a los demás, Sí, porque los demás que pusieron su confianza en ti para hacer este servicio, no lo estás haciendo. Y simplemente lo hiciste por una obediencia ciega, porque sentí como que tenía que hacerlo, porque me dijeron decirlo, me dijeron para hacerlo y yo nada más dije que sí, estoy diciendo sí a todo. Entonces termina siendo un prejuicio para todos. No lo sí. hice ni suficiente como para decir, mira, yo puedo a esta cantidad de trabajo, no puedo con todo esto. Uno también es consciente de, porque No uno también puedo conoce conseguir. sus capacidades y asimismo también las limitaciones. Y también las limitaciones, exactamente. Sí, ahí entra, me acordaste de otro refrán, Ah, ok, el que, pero hay que sí. decirlo bien, ¿verdad? No hagan las mías. Ay, este famoso también, respecto a la obediencia, ¿no? El que obedece no se equivoca. Y es que muchas veces uno viene y les van diciendo, ¿no? Haz esto, haz aquello, haz aquello, haz aquello. Y uno dice, ok, yo lo hago. Ujú, Cuando puede pasar em, algo, o vamos a suponer, nosotros decimos la trastada, como que no sale bien. ujú, Y uno estaba a cargo de desobediencia. Entonces uno dice, ah, es que a mí me lo pidieron, yo simplemente lo hice porque me lo pidieron. ujú. Y desligo toda responsabilidad de mi parte y Sí. recargo de responsabilidad al otro. Entonces también uno tiene que ser consciente de cuando uno asume una obediencia o una responsabilidad, uno también es parte de ella. No solamente la persona que me dijo que lo hiciera, Ujú, porque uno también pudo haber visto como las aristas. Ok, si hago esto, puede que esto salga mal, y ahí entra nuevamente ese tema, ¿no? De evaluar las situaciones, ujú, precisamente porque uno tiene una conciencia, uno tiene la libertad para decidir, y uno también debe aceptar, así como también tiene derecho, también tiene deberes, tiene ujú, responsabilidades. ujú. Y no es Sí, justo que cierto. uno venga y cuando asume la responsabilidad y salen las cosas mal, vengo y yo me justifico de absolutamente todo y le Ujú, tiro la carga a otro. Y que el otro sea el que asuma ujú, esa responsabilidad. ujú, Entonces, no sería justo. ujú. O bueno, pienso yo que no sería como lo más justo porque al final yo soy el que también de una u otra forma me estoy haciendo responsable de la realización o de ver ese asunto. Ujú, sí. Ahora que dijiste la palabra responsabilidad, realmente obedecer implica una Claro, responsabilidad.
Sí, una responsabilidad con los demás, una responsabilidad con uno mismo, tal cual. una responsabilidad fuerte a nivel, digamos, laboral, en la familia, lo que sea, porque en la decisión de obedecer, si uno no lo discierne bien, puede terminar siendo un prejuicio de muchas personas. Uno tiene una responsabilidad ahí Ujú, para saber cómo decir que sí, cuándo decir que sí, y cuándo más bien llegar y cuestionar un poco el asunto. ¿Debo o no hacer esto? ujú, Es una gran responsabilidad. Uno como ciudadano y también como cristiano. Es fuerte. ujú. Ahí se me viene el ejemplo, ¿no? de hoy en la mañana, Ujú. que estaba haciendo unos trámites allí. Y bueno, en la fila, pues estábamos, bueno, delante de mí habían 3 personas. Ajá. Pero resulta que las 2 primeras eran una pareja, entonces ellos correspondían a una cita. Entonces cuando nosotros llegamos, nos acomodamos, bueno, el seguridad nos comienza a pasar y dicen, bueno, tú, bueno, ya yo era el número 4, me dice, vos sentate en la banca número 4. Yo me siento en la número 4. El que sigue, pues en la número 5. Resulta que la primera pareja se sentó la muchacha y el esposo de la pareja se quedó de pie. Ujú. La que seguía se sentó en el número 2 y quedó la tercera silla libre. Entonces viene otro seguridad y dice, córranse, córranse, que no pueden quedar los asientos vacíos. Si ustedes me quedan un espacio, ustedes córranse. Entonces el que estaba al lado, el que estaba en la silla número 5, viene y dice, ¿no? Ah, mira, es que el parejo, el esposo, no se sentó. Y yo digo, ah, por eso yo me senté en la 4 porque también me lo indicaron, ¿no? Y también Ujú. siguiendo como ese orden. Ese orden, claro. Y viene Ujú. y dice, bueno, lo importante es que ellos saben que nosotros obedecimos. Y entra ese detalle bonito y me pareció bien curioso, precisamente en torno a este tema, ¿no? De la obediencia, porque precisamente, ¿qué hubiese pasado si no hubiese llevado como ese orden? Si el lugar no llevara ese orden y cada uno se sentara donde quiera y Ujú. no hubiese un número, ¿no? O sea, ¿quién es el que sigue? Y uno no presta atención a veces, quién está adelante, quién está atrás, Ujú. y se forma el Es un caos. caos. Ujú. Entonces, de una u otra forma, en la obediencia va también involucrando diversos aspectos. Ujú. Y aquí entra también el tema del orden. Y un orden, y lo podemos ver no solamente dentro de la iglesia, sino un orden social. O sea, la obediencia permite que dentro de la sociedad se sigan desarrollando cosas que permiten que todos disfrutemos de la mejor manera y que nos beneficiemos de eso. Ujú. Entonces, dentro de la vida religiosa también entra este detalle. Tenemos el voto de la obediencia. Bueno, nosotros Ujú. profesamos los 3 votos, ¿no? La obediencia, la castidad, la pobreza. Bueno, le llamamos también el sin propio. Ujú. Y decimos que cuando nosotros desobedecemos uno de los 3, cualquiera de los 3, desobedecemos a los otros 2. Entonces, si Mm. yo no soy obediente, de una u otra forma estoy faltando también a la castidad y al sin propio. Y entonces también entra el tema de la evaluación personal, o sea, qué es lo que estoy haciendo o cómo estoy llevando yo mi vida para estar faltando entonces a los votos. Mm. Porque si falto a este, falto a los otros. Entonces entra el detalle cómo va mi vida de oración. Aquí entramos un poquito también al tema espiritual, ¿no? Cómo Sí. estoy llevando mi vida de oración, cómo estoy llevando mi vida de mi relación fraterna, cómo estoy también viviendo el tema de la minoridad. Entonces entran diversos aspectos, ¿no? Y al final, precisamente nosotros somos seres integrales y en nuestra integridad, pues sí, en nuestro ser íntegro, Me integró, sí. entran estos aspectos que si uno va fallando en una sola área, al final se va desequilibrando la vida. Ujú. Entonces, qué bonito y qué bueno que nosotros también podamos reflexionar. Bueno, hoy en este momento especial, ¿no? En la obediencia y así sacar como ese espacio también para reflexionar sobre otros puntos y otras virtudes que muchas veces también pues tienen una gran influencia en la vida, Ujú. tanto interior como también comunitaria, en mi relación con los otros. Ujú.
Mm. Bueno, ahora que estamos hablando de eso de los otros, entremos tal vez un poco con la obediencia hoy, los desafíos, ¿verdad?, que podemos tener. ¿Cómo se puede vivir la obediencia hoy en día en un mundo que está marcado de puro la autonomía, el individualismo y de todo? Porque sí, fijo, es un reto, ¿verdad? Es un reto para muchas personas. Estos sentimientos existen, ¿verdad? Autonomía, individualismo y todo. ¿Cómo podemos vivir la obediencia en medio de eso? Bueno, nosotros como cristianos tenemos una primera llamada, por decirlo así, en cuanto al tema de la obediencia. Y es que la obediencia siempre también va en esa búsqueda de esa apertura a la escucha de la voz de Dios, para ver qué es lo que Dios quiere de mí, cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios. Entonces yo creo que ese es el primer punto, ¿no? ¿Cómo yo estoy abriéndome o estoy teniendo esta apertura a la escucha de Dios? Ujú, No solamente en mi interior, por medio de la palabra, de los sacramentos, sino también contemplando a la iglesia, como también la miró Francisco, en esta obediencia al Papa, los superiores, ministros y demás. Bueno, los de la OFS también tienen pues a sus superiores, o sea, también cómo van llevando ese tema de la obediencia. Primero tener esa escucha, ujú, y en esa escucha, en esa apertura a la escucha, yo siento que también se van a comenzar poco a poco a ir desarrollando los demás aspectos para ir llevando precisamente este tema de la obediencia. Primero, el que pues van a comenzar a surgir estos aspectos que nosotros sabemos que de una u otra forma van a beneficiar mi vida y también la de los demás. Esta vida en fraternidad, esta vida comunitaria. Al final somos seres que siempre estamos en comunión, estamos en contacto con otros. ujú, Vivimos en comunidad, no vivimos aislados. ujú, Dependemos de los otros. ujú, Para la alimentación necesitamos de que los agricultores primero allá arriba empiecen con todo lo para sembrar, el cultivo y todo lo demás. Luego para que ujú, lleguen a los mercados y todo. Y incluso los agricultores para que ellos puedan sembrar ocupan de otras personas. Al final siempre vamos a depender de otros. cierto. Entonces, siendo conscientes de que dependemos de los demás, no podemos considerarnos, pues, ¿cómo decirlo?, mejores que los otros. Ujú, Siempre nosotros debemos también estar en esta línea a la que el mismo Francisco también nos llamaba, ¿no? En esta línea horizontal de hermandad. Ahora, que siempre pueden existir estos ejemplos jerárquicos o de autoridad, vuelvo y digo, no quiere decir que tengas que ejercerlo con fuerza o imponerte sobre el otro, sino que tienes que desarrollarlo de una forma pues que sea en virtud de servir a los demás. ujú, Entonces yo siento que ese es otro aspecto que nosotros también debemos considerar. En esta vida comunitaria, así como obedecemos, también nos pueden obedecer a nosotros, y si nos obedecen tiene que ser siempre en esa vía de servicio. ujú, Y hay algo curioso en la obediencia en la actualidad, en la obediencia en los tiempos, podría decirse de Francisco, cuando comienzan a surgir pues el tema de los votos, ¿no? ujú, En- y es que en aquel momento la sociedad era feudal, existía una jerarquía muy marcada. ujú, cierto. Estaban los nobles, estaban los burgueses, estaban los menores, asimismo la iglesia. Estaban todos los que pertenecían a la parte del clero, toda la parte pues, de la iglesia arriba. Estaban los guerreros, estaban los trabajadores. La obediencia en aquel momento era de ser obediente sí o sí y totalmente sumiso, pero era precisamente por la forma en que se estaba desenvolviendo la sociedad. Ujú, Ahora nuestra sociedad ha ido variando y nosotros somos anuentes. Entonces ahora precisamente la sociedad, aparte de tener grandes retos como los que ya mencionamos, en donde pues podemos caer en estas tentaciones en el individualismo y solamente verme a mí mismo, entra también la dinámica de que la obediencia sigue estando, pero ahora la obediencia ha dado este giro en donde
continúa esta parte comunicativa del diálogo entre personas y no buscando intereses personales, sino también intereses para los demás. Ujú. Entonces, siento que esta parte también es importante porque vemos que la obediencia precisamente fue tornando o tomando puntos negativos por cómo se concibió en alguna parte de la historia. Pero la obediencia también ha ido como inculturizándose Ujú. en las diferentes épocas. Ujú. Y nosotros estamos viviendo en la nuestra. No podemos caer en el anacronismo de la época de Francisco. Entonces, vivir la obediencia ahora involucra esta parte de la escucha atenta, de ver que vivimos en comunidad, dependemos de los otros, no podemos creernos más que los demás, y también esta parte de siempre también la escucha, ¿no? Y estar también dispuestos a las mediaciones. Ujú. Que el otro o los otros pueden venir y mostrarme cosas que quizás yo no estoy en primer momento como tan de acuerdo, pues también tener ese espacio como de discernir y decir, ok, tienen razón, voy a soltarme yo y voy a tomar lo que ustedes están diciendo. O sea, también tener como esa capacidad de desprenderse del ego, del yo mismo o del que yo siempre tengo la razón, Ujú. para también tener los diferentes puntos de vista de los que me rodean. Ujú. Que yo siento que ese puede ser el punto quizás más difícil en la actualidad, ¿no? También dejar a un lado como esa parte de querer siempre tener la razón o de sobresalir sobre los demás o de querer mostrar mi autoridad sobre los demás. Ujú. Entonces yo siento que esos son como los retos y también las formas en que de una u otra forma nosotros también podemos ir llevándola ahí para ser obedientes y Ujú. estar precisamente a la escucha de la voluntad de Dios. Ujú. No, sí, buenísimo. Y digamos, si hoy en día, no sé qué ejemplos has visto, digamos, de la iglesia o incluso de la vida franciscana que podrían ser inspiradores para las personas en Yo ese siento aspecto. que en Ujú. el tema de la obediencia me parece curioso incluso la misma figura de ahora que traemos, ¿no? Ya mencionábamos la de Jesús, pero en la actualidad podemos traer el ejemplo del mismo Papa León, Mm. porque el Papa León, pues conociendo un poquito su historia, pues para los que no la conocen, por ahí pueden investigar un poco. eh, Nosotros vimos que él fue desarrollando precisamente eh, su vida y su consagración dentro de la orden agustina. Y nosotros vimos, bueno, escuchamos en su momento que también fue superior dentro de la orden, ahora pues papa. Siempre, y aparecen también testimonios y demás, él tuvo o ha tenido presente o ha buscado de esa forma, no quiere decir que no haya quizás tenido sus tentaciones y demás, pero ha tenido como esta parte clara de que al final ese llamado que el Señor le ha dado para los diferentes servicios han sido precisamente dados por Dios Mm. y Él lo ha reconocido como tal. Y precisamente como ha sido un servicio de Dios, yo siento que por eso también es tan querido en los diversos lugares en donde estuvo y por eso también allá en el Perú fue la fiesta tan grande. Ujú. Siempre sus servicios fueron en darle lo mejor de él, ese desprenderse totalmente, entregarse totalmente por la comunidad a la que él estaba sirviendo. Él pudo haber sido el obispo del lugar, pudo haber sido ministro de todos los hermanos agustinos que hayan, pero esas características de los testimonios, e incluso él lo puede mencionar quizás indirectamente o directamente, de que esos servicios los desarrolló siempre con la mayor entrega y amor a los demás. Ujú. No fue como para enaltecerse él mismo, para engrandecerse o decir, yo soy su superior y ustedes me tienen que obedecer, quieran o no. Entonces siento que uno de los ejemplos más grandes que nosotros tenemos en la actualidad, el Papa León. Ujú. Sí, sí, no, sí, es excelente ejemplo, de hecho, sí. Y ya para finalizar, si San Francisco de Asís estuviera vivo hoy en día, ¿cómo usted cree que nos invitaría a vivir la obediencia en nuestro mundo de hoy? Mira, yo creo que él seguiría manteniendo
lo que él dijo, lo que se mencionó hace 1200 años atrás. Porque, e incluso, pues reflexionando un poco también en sus escritos, siguen estando muy latentes y se siguen haciendo vida en la actualidad. O sea, no se han perdido, no quedan como obsoletos, por decirlo de alguna Mm, forma, ujú, sino que siguen calando y uno los vuelve a leer y uno dice, wow, pero realmente Francisco también fue profeta. Y en esa medida yo siento que seguiría estando la invitación, ¿no? De seguir obedeciendo a la autoridad de la iglesia, porque allí se sigue manifestando este Dios trino y uno, que sigue mostrándose también en esa unidad obediente, mostrando su amor, su misericordia, su bondad. ujú, Y es a la que precisamente nosotros estamos llamados también a vivir, a experimentar, para poderla también compartir con los demás. ujú, Si yo no he experimentado y vivido ese amor, esa misericordia de Dios, esa bondad infinita, pues no voy a ser capaz de compartirla con nosotros. Y yo creo que eso también Francisco, pues lo pudo compartir porque él también lo fue viviendo. O sea, ujú. su camino de conversión también fue como el ir asumiendo el Evangelio, volverse uno con el Evangelio y no solamente como de decirlo, 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 sino también vivirlo. Mm, Y esa sigue siendo también la invitación para el día de hoy. mm, Si Francisco viviera hoy, esos aspectos yo creo que seguirían estando allí muy presentes. mm. Sí, sí, yo creo, yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Seguiría por ese lado. Sí, bueno, ahí no, mira, eh, muchas gracias realmente por compartir con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y todo lo que has compartido, de todo. Yo sé que a todo el mundo le gustó bastante escucharlo, porque más que lo pidieron, bueno, más de uno lo pidió, entonces espero que sí, sí, ha sido muy bueno. Ahora bien, ¿qué le parece si hacemos una oración de ya de cierre? Claro, Ujú. sí. Bueno, dando gracias al Señor, a nuestro Dios trino, nuestro Dios obediente, que se hizo obediente hasta someterse la muerte en la cruz. Y Espíritu Santo también que sigue fluyendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Oramos a este Dios para que nosotros también podamos seguir siendo instrumentos de paz, de amor, de misericordia, que podamos también compartir con los demás desde la minoridad, desde la humildad, también seguir en esa escucha atenta a la voluntad, a la palabra de Dios, en ese discernimiento activo, que también nosotros podamos reconocer la presencia de Dios en medio de las personas que conviven, que comparten con nosotros, en medio de nuestras fraternidades, de nuestros trabajos, que podamos reconocer todas esas bondades que el mismo Dios nos sigue regalando día tras día, en la cotidianidad, en lo pequeño. Decimos juntos, oh alto y glorioso Dios, ilumina Ilumina las las tinieblas tinieblas de de mi mi corazón, corazón. dame Dame fe fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta y caridad caridad perfecta. perfecta, Sentido sentido y y conocimiento, conocimiento, Señor, Señor, para para que que cumpla cumpla tu tu santo santo y y veraz veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Y a nuestra Madre María, que también, un ejemplo de obediencia a nuestro Dios, que también se entregó y también dio un sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Bendita eres tú entre eres todas entre las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es el fruto de tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Y quedamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De Bueno, nuevo, muchísimas gracias no, realmente gracias por acompañar. por la Ujú. invitación y por compartir este tema tan especial, tan bonito y que pues sigue también calando en nuestras vidas. Mm, Vuelvo y digo, nosotros vivimos la obediencia en dos vías, ujú, en la vía de ser obediente y en la vía de también de los que de una u otra forma también nos escuchan a nosotros, mm, nos van obedeciendo ujú, y pues siempre mantener esta parte del servicio presente y que al final todo también sea para darle mayor gloria y alabanza a Dios como también lo hizo San Francisco,
ahorita pues en este año, antes de iniciar ya con toda la fiesta de los 800 años del tránsito, pues también el cántico de San Francisco, en donde junto con las criaturas siempre tuvo presente a Dios, una alabanza, en todo reconocía también la presencia de Dios. Entonces que nosotros también en nuestras vidas podamos reconocer siempre a Dios en las personas y también en toda la creación. Amén, es cierto. Sí, sí, perfecto. Amén. Muchas gracias por compartir entonces con nosotros. Listo. Sí. Y también muchas gracias a todos ustedes que compartieron con nosotros en este episodio más de Encontrando a Francisco. Ahora, si les gustó el episodio, ya saben, ¿verdad? Le dan like y comenten y también lo compartan. Compártalo, porque sin duda, ¿verdad? Hay alguien que necesita escuchar este mensaje y si sienten que puede ser la bendición para alguien, entonces compártalo, ¿verdad? Es importante y esas pequeñas acciones nos ayudan bastante porque le dice a YouTube que esto vale la pena. Entonces, ya saben, esas son la tarea, por decirlo. También recuerden que siempre suscriban, ¿verdad? A este canal, suscriban al podcast Encontrando a Francisco. Que lo encuentran en YouTube, también en la versión de audio está en Spotify y en Apple Podcast. También estamos en redes sociales como en Facebook, Instagram, Threads y en TikTok. Y también tenemos el correo electrónico que nos pueden escribir cuando gusten con sugerencias, preguntas. Estamos en encontrandoafrancisco@gmail.com. Ahora, como siempre, queremos pedirles que oren bastante para este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas personas. Bueno, eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.